Vamos a seguir nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hemos concluido con el primer capítulo y vamos a entrar ya en el segundo capítulo de la segunda carta. Vamos a ir abriendo. El capítulo 1 del 1 Tesalonicenses constituye lo que podríamos decir el manual como para entender lo que es realmente la conversión bíblica, ¿no? En el primer capítulo encontramos un arrepentimiento genuino. Cuando uno quiere estudiar acerca de la conversión, es necesario estudiar el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Pero aquí en el capítulo 2 también lo que vamos a encontrar es, no hablando acerca de la conversión, sino hablando acerca del ministerio. Podemos decir que el capítulo 2 se constituye un manual del ministerio. Pablo va a hablar acerca del evangelismo y del ministerio pastoral. Así que cualquier persona que quiere involucrarse en el ministerio debería estudiar todo el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, porque es un manual del ministerio. Es una lectura obligatoria para todos aquellos que están involucrados en el ministerio. Es más, habla de la naturaleza del ministerio, y sobre todo ministerio personal y efectivo. No nos olvidemos que el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo va a resaltar los hechos sucedidos en la fundación de la iglesia y lo que sucedió también durante su visita, su estadía en esa ciudad. Allí también vamos a encontrar, ¿no?, que en el primer capítulo el enfoque estaba dirigido hacia los tesalonicenses. Se estaba viendo de la obra y los cambios que sucedieron en la vida de estos hermanos y de las consecuencias que trajeron el fuerte impacto que también fue a largo plazo en la vida de los tesalonicenses. Pero aquí en el capítulo 2, Pablo va a hablar también de los hechos que sucedieron en su estadía y durante la fundación en Tesalónica, pero esta vez ya no enfocado en los tesalonicenses, sino enfocado en los misioneros, en Pablo, en Silas y en Timoteo. Así que eso vamos a estar viendo en este capítulo 2. En el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12 específicamente, Pablo allí va a estar hablando acerca de las motivaciones, de los intereses personales de los misioneros. Cuando hablamos de los misioneros estamos hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y justamente en medio de estos 12 versículos también vamos a encontrar que las motivaciones, que los intereses estaban siendo atacados justamente por los enemigos del Evangelio. Aquellos que encontramos en Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan aquellos judíos que hicieron el lío ahí en Filipos? Y luego tenemos también los gentiles, como vamos a encontrar en el capítulo 2, que también hicieron una revuelta con ellos. Estas personas comenzaron a calumniar en contra de Pablo y su ministerio. Podemos ver reflejado que el mensaje, o podríamos decir que el pensamiento de estas personas eran que Pablo y sus compañeros eran personas justamente, llegaron a Tesalónica con razones egoístas, intereses personales y sobre todo armando escándalo, porque todo lo que sucedió en Filipos fue un gran escándalo para ellos. El objetivo de esto era desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo utiliza 12 versículos para hablar de cosas que los tesalonicenses ya sabían? ¿Para qué va a hablar Pablo acerca de lo que ya conocían por experiencia propia, por haber sido testigos oculares de todo lo que sucedió, y luego también de la visita de Timoteo a ellos? ¿Por qué decide Pablo volver a hablar de todo esto? Bueno, justamente es por el hecho de que era una gran campaña de difamación y de calumnias que se estaban levantando contra el ministerio de Pablo y de sus compañeros en esa ciudad. Por lo tanto, el objetivo de ellos era levantar una desconfianza con respecto a los mensajeros
para que el mensaje muriera para ellos de muerte natural, Y en consecuencia a todo esto, Pablo no ve otra alternativa. Por amor al Evangelio, su preocupación por los tesalonicenses y el crecimiento de la iglesia en ese lugar, vio la necesidad de escribir estas líneas, porque si fuera solo para cuidar su reputación personal, Pablo no se hubiese tomado el tiempo de escribir esta carta. A él no le interesaba cuidar su reputación. A él lo que le estaba molestando era justamente las calumnias con respecto a su apostolado y el ataque que había en contra del Evangelio. Pero hoy vamos a meditar en los primeros 6 versículos. Y vamos a leer allí, en el versículo 1 del capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, y encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos en esta mañana encomendar nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Danos palabra de lo alto, que tu Espíritu Santo, Señor, guíe las palabras, los pensamientos en esta mañana, utilizando tu palabra, Padre, para edificarnos y crecer. Así, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo declara que a pesar del sufrimiento y las calumnias, la visita a los tesalonicenses no fue en vano. No fue en vano porque ellos proclamaron el Evangelio con fidelidad. Pablo en estos 6 versículos va a estar declarando eso, que a pesar de estas calumnias, la visita de los misioneros en esa ciudad no fue en vano. Mirando el pasado y mirando el presente, escrita esta carta, uno puede ver que la visita tuvo sus frutos, fue fructífera, por una razón, porque ellos predicaron el Evangelio con fidelidad. Y en esta mañana, hermanos, tenemos que saber que nosotros los creyentes, a pesar del sufrimiento y las calumnias, debemos ministrar con fidelidad. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Nosotros los creyentes, a pesar del sufrimiento y las calumnias, debemos ministrar con fidelidad. No creo que nosotros hayamos experimentado el mismo calibre de la situación que los misioneros han afrontado aquella vez. No creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, pero la realidad de nuestros días, tanto hoy día el catolicismo principalmente y las otras sectas que andan dando vueltas han tratado de frenar el avance del Evangelio, el crecimiento del Evangelio, y muchas veces han tratado de desacreditar el mensaje y otras veces también a los ministros del Señor, Otras veces también nos vemos condicionados por familiares duros y reacios al mensaje del Evangelio, hablando calumnias aún en contra del Evangelio, y muchas veces blasfemando en contra de su persona. Eso se lo puedo decir personalmente. Tengo un tío que hoy, hasta el día de hoy, blasfema a Jesucristo. Ahora, y realmente uno mira todas esas condiciones y uno se siente como que condicionado a la hora de predicar el Evangelio.
Otras veces nos encontramos con la huella de aquellos hermanos y también falsos hermanos que de por ahí han dejado mal testimonio y han cerrado la posibilidad de poder abrir y predicar el Evangelio abiertamente. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que muchos de ustedes se han encontrado en situaciones que han presentado el Evangelio y dicen, pero ¿cómo me hablas si ha pasado esto? ¿Cómo fulano? ¿Cómo? Y el Evangelio se ve frenado. Y ni hablar a veces también de las calumnias que se levantan contra ministros del Señor que hacen fielmente la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos muy bien que nada de esas cosas puede matar el Evangelio. Nada de eso. El Evangelio tiene poder en sí mismo. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, nada de eso puede matar el Evangelio. El Evangelio es la misma esencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es de la misma esencia de Dios. Es la misma voz que da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. El Evangelio tiene vida, lo declara el apóstol Pablo, lo declara Santiago en su carta, que en el Evangelio hay vida y por medio de la predicación del Evangelio el alma muerta resucita, es regenerada. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios es poder de Dios. Y como hoy acabamos de leer en la lectura, en 2 de Corintios capítulo 5, el Señor nos encomendó una tarea, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Hablar acerca de ese mensaje que reconcilia al hombre con Dios. Ese mensaje que nos habla de que todo se ha reconciliado en la muerte de Cristo, en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección. El Evangelio glorioso de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio no puede morir. No puede morir. Pero muchas veces el avance, el crecimiento se ve condicionado por calumnias y porque nosotros accedemos a temer y a no hablar. Y Pablo, a pesar de todo esto, ellos hablaron con fidelidad el Evangelio. Por lo tanto, usted y vos y yo no podemos frenarnos ante las calumnias, ante la oposición que otros levanten en contra del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro ministerio tiene que ser a prueba de todo. A prueba de todo. No debemos callarnos. Ahora, por lo tanto, esta tarea, ¿cómo la tengo que enfrentar entonces? Si es grande la oposición, es grande la calumnia, ¿cómo la tengo que enfrentar? Capaz tengo que decir, bueno, tengo que enfrentarla sin temor, poniendo el pecho, diciendo, yo soy un hijo del Altísimo, yo soy hijo del Rey de Reyes, así que nadie me puede frenar, yo soy el Hulk de nuestras asambleas, tengo fuerza, no tengo miedo a nada. O quizás tengo que decir, ya tengo mucha experiencia en predicar el Evangelio. Bueno, Pablo nos va a mostrar esta mañana a través de su testimonio y de lo que él plasmó en esta carta, que no es la manera en la cual un ministerio es efectivo. Por eso en esta mañana vamos a ver 3 marcas de un ministerio firme ante la oposición. 3 marcas de un ministerio firme ante la oposición. Y vamos allá al versículo 1 y el versículo 2 y vamos a encontrar esta primera marca. Dice allí la palabra de Dios, porque vosotros mismos sabéis. Vosotros mismos sabéis. Pablo usa aquí el pronombre vosotros justamente para llamar la atención a los lectores con el fin de que repasaran cuidadosamente los hechos que rodearon a la visita de los misioneros en Tesalónica. El conocimiento del ministerio de Pablo entre los tesalonicenses no se veía como un informe de segunda mano. Ellos mismos habían participado activamente en todo esto. Fíjense en el versículo 9 del capítulo 1, cuando dice, porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero Pablo, mirando el presente, a simple vista, se puede ver que no hubo un fracaso. La visita de ellos en Tesalónicas no fue un fracaso, no fue en vano, dice Pablo. Los cambios que se habían operado en la vida de ellos era prueba justamente indubitable del valor y del éxito del ministerio de ellos en ese lugar, en esa estadía. El impacto fue poderoso porque los cambios fueron de largo alcance en la vida de los tesalonicenses. Pero allí en el versículo 2 también nos dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. El apóstol justamente hace mención de la triste y cruda experiencia que tuvo en la ciudad de Filipos junto con Silas. ¿Se acuerdan que había llegado a Filipos y toda la revuelta que se armó? Y aquí Pablo justamente utiliza las palabras padecidos y siendo ultrajados. Padecidos y siendo ultrajados. Ahí cuando dice que ha padecido se refiere principalmente al maltrato físico que ellos recibieron en Filipos. Ellos fueron azotados, a ellos se los pusieron en un cepo, a ellos los trataron brutalmente en ese lugar. Pero no solamente nos habla de un maltrato físico, sino que también dice que fueron ultrajados. Esto se refiere a la vergüenza pública que fue para con ellos, para con Silas y para con Pablo. Acuérdense que Silas y Pablo, los dos, eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, aquí no solo se logró el abuso legal, sino que los acusaron falsamente. Uno, los acusaron falsamente. Segundo, los juzgaron injustamente. Tercero, los castigaron ilegalmente. Y luego lo enviaron a la prisión, en lo más profundo, encadenados en ese lugar, aunque ellos no cometieron ningún crimen. Después quisieron tapar lo que se mandaron y bueno, vamos a dejar lo que se vayan rápido. Y Pablo dice, no, ahora vengan, vamos a hablar. Nosotros somos ciudadanos romanos, ¿qué es lo que hicieron? Inmediatamente lo despacharon en la noche para que se vayan. Pero también ellos sufrieron la humillación pública. Fíjense allí en Hechos capítulo 16. Versículo 22. Dice allí la palabra de Dios, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y dice aquí, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Rasgándoles las ropas. Allí dice en el original, le sacaron toda la ropa. ¿Qué quiere decir eso? A los dos los desnudaron en público. Y después lo azotaron. Toda una humillación moral, avergonzados públicamente, maltratados físicamente en medio de toda esta situación. En el primer siglo esta palabra ultraje significaba tratar de forma vergonzosa, insultante o escandalosa en público, con la intención de humillar. Pablo y Silas fueron humillados públicamente, azotados. Y Pablo utiliza aquí la palabra diciéndole a ellos, como vosotros sabéis. En medio de toda esa situación llegamos a ustedes en Tesalónica. Esto es muy significativo y enfático, como vosotros sabéis. Acuérdense, de noche ellos salieron de Filipos, apenas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, fueron consolados, fueron sanados y esa misma noche salieron, hicieron un viaje de 160 kilómetros hasta Tesalónica, un viaje de 3 días.
Y cuando llegaron, ese primer sábado, Pablo ya estaba parado en la sinagoga predicando el Evangelio. Estos hermanos en Tesalónica habían visto en sus propios ojos las marcas del maltrato, seguramente los moretones, ellos con dolores aún de haber recibido todo ese azote, ellos igual allí parados, predicando el Evangelio. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se acobardaron estos hombres? Se había presentado todo el escenario para decir, bueno, sí, la venía un poquito. Antes de predicar, mirá, a nosotros nos dieron duro allá, nos dieron duro, nos humillaron delante de todos. ¿Por qué mejor nos dejamos parar un poquito la mano, a ver si después vienen otra vez esta gente que nos están persiguiendo? Vamos a dejar que se calmen las aguas y después vamos a salir a predicar. Bueno, evidentemente lo que la palabra de Dios nos muestra no fue eso. Probablemente eso fue lo que en el primer viaje misionero de Pablo, cuando Juan Marcos decide, no, yo no me voy más con este hombre está enfermo, a este hombre lo quisieron matar, yo no me voy más con él. Y acá vemos que hay algo, ellos nuevamente predican el Evangelio. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de Pablo? ¿Cuál fue el secreto para no verse condicionado a predicar el Evangelio? Allí dice el versículo 2, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí la palabra oposición es la palabra agonía. El agón en aquellos tiempos era el lugar de combate, de lucha en los Juegos Olímpicos. Era un combate de vida o muerte. Y para Pablo dice, esta situación fuera de lo normal, esta agonía fuera de lo normal, en medio de toda esta situación, tuvimos denuedo en anunciaros el Evangelio de Dios. Ahí justamente Pablo utiliza esta frase, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Esta frase, en realidad en el idioma original es una sola palabra. Es una sola palabra y se refiere a confianza, se refiere a calidad, se refiere a contundencia, pero específicamente a valor, valentía. Pablo está diciendo, tuvimos valentía en el Señor. Tuvimos confianza en el Señor. Pero también necesitamos aclarar algo. Porque no fue una situación en la cual Pablo dice, Pablo y Silas y nosotros dos tenemos fe, así que vamos y vamos a predicar, el Señor está con nosotros. Si fuera así, entonces todo mérito caería en Pablo y en Silas, porque diciendo, nuestra fe nos hace predicar delante de todos. No es así. Pablo está diciendo, dice ayer versículo 2, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Esto quiere decir que es una obra de Dios. Era una obra de Dios en la vida de ellos. Esta valentía, esta confianza de predicar el Evangelio, esta fuerza venía de Dios, no de ellos. Probablemente estaban con alguna infección por los moretones, por los golpes, emocionalmente quebrados, pero ellos se pararon y predicaron con denuedo. Era una obra de Dios en ellos. ¿Se acuerdan cuando leímos allí Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu de Dios y en plena certidumbre, en plena confianza? Pablo y Silas tenían la confianza, a pesar de todo lo que pasamos en Filipos, vamos a Tesalónica, vamos a predicar. Era Dios obrando en ellos, Ellos no fueron valientes en su fe, sino que Dios fue obrando en la vida
en la vida de ellos. Fíjense por favor en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 7, dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un principio bíblico para el ministerio, que Dios no solamente podemos tener una experiencia, sino que Dios mismo pone su poder en nosotros para hacer el ministerio. Porque todo lo que resulta no es de nuestra capacidad, de nuestra experiencia, sino es el poder de Dios. Y habla justamente vasos de barro, lo más humilde, lo más sencillo. Pablo siempre atribuía a la acción de Dios las virtudes justamente que lo motivaban a su ministerio. No nos olvidemos de Filipenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Por lo tanto, eso que estaba sucediendo en Pablo, en ese momento en Tesalónica, era el principio que enseña Filipenses capítulo 2, versículo 13. Que Dios pone el querer de pararse y predicar y hacerlo. Es Dios. No es del ser humano, no es propio. Es un don sobrenatural con que Dios había equipado justamente a Pablo y a Silas. La primera marca, justamente la primera marca de un ministerio firme ante la oposición es una capacidad sobrenatural. Una capacidad sobrenatural. No es la experiencia, no es lo que aprendemos, sino es una capacidad que Dios da en esos momentos especiales. Pablo lo hablaba también en Filipenses capítulo 4. ¿Se acuerdan? Vamos a leer los Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo mismo habla justamente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de esta gran oposición, en medio de esta agonía fuera de lo normal, Pablo tuvo de nuevo de hablar con valor de Dios con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo nos dice justamente en este pasaje de Primera Tesalonicenses que necesitamos predicar el Evangelio a pesar del sufrimiento, las calumnias, como ellos lo habían pasado. En el ministerio siempre hay presión para suavizar el mensaje, para ser inofensivo a los pecadores, para hacerles el Evangelio aceptable, para que no se sientan heridos. Pero esa tolerancia no tenía cabida en la estrategia del apóstol Pablo en su ministerio al predicar. Él estaba completamente convencido que el poder de Dios vencería toda la oposición y calumnia logrado justamente por estas personas. El siervo de Dios, por lo tanto, debe predicar sin suavizar el mensaje verdadero que Dios ha dispuesto en su palabra. Y cuando viene la oposición, confiemos justamente en el poder de Dios, y permanezcamos en obediencia a ese llamado. Y todo eso era cierto en el ministerio de Pablo y de Silas. Muchos de los sufrimientos del ministro fiel proceden aún en el mismo seno de la iglesia. Pero hay que estar firmes, Nadie ha ejercitado un fiel ministerio evangelístico pastoral sin haber conocido diversas formas de sufrimiento como consecuencia. Nadie, aun Pablo mismo, decía: yo no puedo, nadie lo puede hacer. Por lo tanto, nosotros los creyentes, a pesar del sufrimiento,
y las calumnias debemos ministrar con toda fidelidad. Y para poder lograrlo necesitamos una capacidad sobrenatural, que es de Dios, que es de Dios. Segunda marca, versículo 3 hasta el 5 de la primera parte, que dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. El apóstol sabía que podía confiar en el poder de Dios porque estaba comprometido con el Evangelio en su predicación, pero también en su propia vida. Y los enemigos de la verdad trataban de destruir a los ministros del Evangelio mediante la persecución. Y al no lograrlo, entonces apuntaron a otra cosa. Si ensuciamos el mensaje, ensuciamos a los mensajeros. Ellos intentan eso, entonces también van a atacar a la integridad de estos misioneros. A la integridad de estos misioneros. Y no es difícil distinguir en qué consistían las calumnias, aunque explícitamente no nos dicen en qué consistían cada calumnia, cada mentira de estos enemigos. Pero lo que Pablo está escribiendo implícitamente nos muestra justamente en qué consistían las calumnias. Pablo habla justamente allí de exhortación. Dice el versículo 2, porque nuestra exhortación, sin lugar a dudas, allí eso quiere decir, rogaron encarecidamente. No solamente ellos dialogaban y exponían teología o el Evangelio, sino que ellos rogaban encarecidamente convertirse al Dios vivo y verdadero. Ese era el mensaje de ellos. No se trataba de un simple repaso de verdades que Pablo hablaba, sino era un llamamiento urgente a la predicación del Evangelio. Por eso para Pablo era importante en este momento de la lectura defender y levantar en alto el Evangelio. Fíjense, allí dice, porque nuestra predicación, nuestra exhortación, no se originó primeramente de error. La primera calumnia de estas personas apuntaba al mensaje de Pablo, al mensaje de Pablo. Dice que no procedió de error. Esta acusación consistía no en que los misioneros estaban engañando a las personas. Esta calumnia trataba de que lo que ellos estaban enseñando era consecuencia de un engaño en ellos. Estas personas decían, ellos son los engañados. Ellos son los engañados. No lo escuchen. Son personas engañadas. Son tan locos que armaron una revuelta en Filipo. Una revuelta, un escándalo. Están locos. La segunda acusación es cuando dice allí que no procedió de error ni de impureza, ni de impureza. Es interesante justamente comprender el carácter de esta acusación. Cuando hablamos de impureza, en el original está hablando de algo sin limpieza, sin pureza, sin pureza, sin limpieza, algo que no tiene nada limpio, algo impuro, algo contaminado. Pero la acusación sería algo muy general. Pero lo que me llama la atención muchísimo es que cada vez que Pablo utiliza este término, este concepto de inmundicia, de impureza, siempre lo habla en carácter de inmoralidad sexual. Siempre. Siempre que Pablo menciona la impureza, habla de inmoralidad sexual. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24, fíjense, vamos a leerlo rápidamente. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí la palabra inmundicia es la misma palabra de, justamente, que estamos considerando, impurezas, y tiene que ver con inmoralidad sexual. Capítulo 6 de Romanos, también versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como por iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Ahí está hablando en el carácter sexual, sensual de todo. Luego pueden leer 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21, Gálatas 5, 19, Efesios 4, 19, 5, 3, Colosenses 3, 5 y 4, 7. Todos esos versículos hablan de la impureza o la inmundicia, refiriéndose a la inmoralidad sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo no solamente estaba siendo calumniado de que ellos eran engañados, aquí se le estaba acusando justamente de impureza sexual, de inmoralidad sexual. Quizás uno puede decir que fue acusado de inmoralidad sexual, parezca algo inverosímil, algo imposible de creer. ¿Cómo puede ser que Pablo sea acusado de inmoralidad sexual? ¿Qué es lo que ha hecho Pablo para que piense en eso? Bueno, para eso necesitamos entender, como dice Valir, entender y comprender, ¿no?, el contexto de aquel tiempo. El contexto de aquel tiempo. Y justamente en los días de Pablo muchas religiones de misterio y sectas griegas practicaban incluso y exaltaban la perversión sexual. Las religiones eran muy populares porque en la mayoría de ellas la principal experiencia religiosa eran cultos o ceremonias que consistían en ritos de carácter sexual. Así pues, los líderes inescrupulosos y malvados buscaban conversos para favores sexuales. Por increíble que parezca, los enemigos de Pablo lo estaban acusando de la misma clase de impureza que practicaban los falsos maestros. No estamos seguros, pero ¿no parece curioso que antes de llegar ahí al centro de Filipos, Pablo llegó al puerto y llegó a un grupo de qué? ¿Se acuerdan? De mujeres. A un grupo de mujeres. Una oración de mujeres. Lidia y varias mujeres. Y acuérdense, estos hombres eran, estos enemigos eran chismosos. Eran chismosos. Y puede ser que de ahí también digan, lo vimos con mujeres, pues. ¿Y qué podemos pensar de Pablo? Está buscando a las mujeres para obtener favores sexuales. Pablo estaba siendo calumniado, él y Silas, en lo sexual. Esa era la calumnia. Segundo, dice también el versículo, volvamos a 1 Tesalonicenses, dice, ni fue por engaño. También fueron calumniados con respecto a sus métodos. A sus métodos. Ahí la palabra engaño justamente era un término que se utilizaba en aquellos días para hablar de la pesca. Se habla de un cebo colocado en un anzuelo. Ellos fueron acusados falsamente por utilizar métodos tramposos en su evangelización. Según los enemigos, habían empleado la manipulación para ganar adeptos. Por lo que Pablo aquí escribió, nos muestra lo que eran las acusaciones, las calumnias para con él. Pero nuevamente en el mismo versículo que consideramos, y en el versículo 4 y 5, Pablo se va a defender en contra de esas acusaciones. Primeramente negándolas. No, dice. Nuestro mensaje no procede de error. Nuestras motivaciones no son impuras. Nuestros métodos no son con engaños. Podríamos decir que se defiende de una manera negativa, pero a partir del versículo 4 podemos ver que él se defiende de una manera positiva.
Porque ahí dice versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Aquí quiere decir que los misioneros fueron aprobados y se los encontró válidos y se le otorgó una aprobación duradera. En primer lugar, podemos decir que su mensaje le ha sido confiado por Dios mismo. Este mensaje no estamos engañados, Pablo dice. Dios nos confió este mensaje. Por lo tanto, tenemos una completa veracidad, fiabilidad y autoridad. Y cuando fueron llamados, en el caso particular de Pablo, ¿se acuerdan? Él fue escogido específicamente para llevar el Evangelio a un grupo de personas. Pablo tenía esa convicción, tenía esa responsabilidad de predicar la palabra, de establecer iglesias y de escribir. Hoy día nosotros no recibimos el mensaje de Dios directamente. Hoy nos basamos en la autoridad apostólica dejada en las Escrituras. Ya lo que fue revelado, ya no tenemos una revelación especial. Dios ya ha revelado todo. Y en los escritos apostólicos nos ha dejado el manual de instrucciones que debemos predicar. Sus motivaciones han sido probadas y aprobadas por Dios. Fíjense en el versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera esta expresión cuando dice Dios prueba nuestros corazones, de la siguiente manera: solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y justamente el uso del verbo que Pablo está utilizando está hablando de un hecho continuo, constantemente. Dios está constantemente examinando el corazón de Pablo y de Silas. Y si Dios lo está haciendo en ellos, también lo hace en nosotros. La totalidad de los motivos y los pensamientos del predicador siempre están al descubierto de Dios. Dios sabe lo que hay en mi corazón al exponer su palabra. Dios sabe mi corazón a la hora de exponerla y hablarla y explicarla. Sabe mis intenciones. Dios sabe. Dios sabe. El apóstol Pablo estaba consumido por agradar a Dios, porque sabía que solo Dios prueba verdaderamente los corazones. Solamente Dios lo prueba. Por lo tanto, él podía agradar a su Señor y rendirle un servicio fiel a Él. Pablo se defiende y dice también que sus métodos no consisten en manipular a la gente. No consistía en eso. Aunque hemos de intentar persuadir a los hombres, porque Pablo persuadía con las Escrituras, él no manipulaba a las personas. Persuadirlos significa atraerlos a la verdad de Dios. Agradarles puede conducirnos o diluirla o modificar la verdad de Dios. Si queremos agradar a las personas que se sientan bien, estamos diluyendo el mensaje, estamos corrompiendo el mensaje. Eso estamos haciendo. Pero aquí justamente Pablo dice, y en los escritos justamente en 1 Corintios dice que él los persuadía con la palabra de Dios, los atraía a la palabra de Dios. Pablo aborda la acusación de haber manipulado a los tesalonicenses por medio de lisonjas. Ahí el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Aquí Pablo no está dando un énfasis en cómo hablaba, sino hablaba de las intenciones con las cuales hablaba. Era con la intención de halagar, y Pablo decía, yo no lo hago. Y justamente esta palabra lisonjeras, un comentarista lo define de la siguiente manera. Lisonjas son los métodos retorcidos por los cuales
una persona busca ganar la ascendencia sobre otra, generalmente con fines egoístas. Por lo tanto, las lisonjas constituyen un engaño, una trampa en la metodología de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pablo fue calumniado, en segundo lugar, en cuanto a su integridad. Y si queremos tener un ministerio firme en medio de la oposición, necesitamos contar con una capacidad sobrenatural que solamente Dios lo da. Pero en segundo lugar, integridad. Integridad. Versículo 5, la segunda parte, encontramos la última marca de un ministerio firme en la oposición. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo aquí aseveró, no encubrimos avaricia. Aquí la palabra encubrimos viene de una palabra que quiere decir una capa, algo para taparse. Pablo y sus compañeros no fueron a Tesalónica con una capa. Acuérdense, ¿cómo llegaron ellos? Hecho bolsa, piltrafa llegaron, sin nada aparentemente. Pero ellos llegaron con las manos llenas del Evangelio, que transformó la vida de ellos. Los misioneros no estaban buscando plata, no estaban buscando popularidad, no estaban buscando ni siquiera placer, porque eso era lo que le estaban acusando. Ellos buscaban algo. Fíjense allí el versículo dice, ni buscamos gloria de los hombres. ¿Qué estaban buscando Pablo, Silas y Timoteo? La gloria de Dios. Ellos estaban buscándole dar la gloria a Dios. Como Pablo escribió en 2 de Corintios, buscaban su gloria. Y Pablo justamente allí apela, en el versículo 5, a un testimonio, al testimonio de Dios. Porque él anteriormente había dicho que el único que examina su corazón es Él. ¿Cuál es esta tercera marca? ¿Cuál es esta tercera marca que hace que un ministerio sea firme ante la oposición? Honestidad. Honestidad. Pablo dice, nuestro ministerio fue productivo, fue efectivo cuando llegamos a ustedes. Porque predicamos de una manera fiel. ¿Y esta fidelidad se vio en qué? En el carácter sobrenatural en ellos, en su integridad y en su honestidad. Honestidad. Puesto que es ante Dios como actuamos en el ministerio, solo Dios puede aprobar o desaprobar finalmente nuestra actuación. Él es el que lo va a desaprobar. Por eso Pablo aquí combina que al Dios que queremos agradar y servir es el que examina nuestro corazón. Él es el que examina nuestro corazón. Dios examina los corazones como fundamento del juicio que Él hace, pero también de la recompensa que Él da. Jeremías capítulo 17, si me acompañan, versículos 9 y 10. Dice, es engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Pero aquí Jeremías muestra la respuesta en el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que escudriña? Yo, Jehová. Él conoce lo que hay en mi corazón.
Este pago realizado en base al examen de los corazones por parte de Dios, quizás sean dado en esta vida o en la eternidad. La recompensa puede ser dada en esta vida o en la eternidad. Fíjense en el Salmo capítulo 7, versículo 9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dice, muera, que se desvanezca, que muera, que se debilite ahora la maldad de los inicuos, dice, mas establece tú al justo. Como dando a entender de que en esta vida el justo puede ser recompensado, puede ser sostenido ante toda adversidad. Existe esa posibilidad, si Dios lo permite en su soberanía. Por lo tanto, el hecho que Dios examine nuestro corazón es algo potencialmente temible para nosotros. Y yo no sé, hermano, si a usted le conmueve o le pica algo ahí adentro pensar de que Dios conoce su corazón. Que no hay nada para ocultar. No hay nada para ocultar. Primera de Corintios capítulo 4 vamos a leer, versículo 3 al 5. Pablo dice en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando el domingo y el sábado, ese famoso versículo de Mateo 7. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice Pablo. Pablo dice, yo no tengo nada, yo estoy a cuentas con Dios, no tengo nada oculto, y aún así, dice, aún así, no tengo por qué justificarme delante de Dios. Aún así no tengo por qué justificarme delante de Dios. Versículo 4, la última parte dice, pero el que me juzga es el Señor. Ni siquiera en este modo, ni yo mismo me puedo juzgar, el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios no solamente va a juzgar, sino también va a alabar. Cuando hay motivaciones puras, como la que había en el corazón de Pablo y sus compañeros. Pero nada puede estar escondido ante los ojos de Dios. Siempre que alguien estuvo delante de Dios pasaron cosas terribles. Isaías, ¿se acuerdan? Vio y dice 3 veces santo y dice, caí como muerto. Soy hombre de labios impuros, soy hombre muerto, dice. No puede ser. No podía estar delante de su presencia al ver su situación. ¿Se acuerdan Juan cuando ve la visión? Cayó como muerto, dice Apocalipsis. Porque nadie puede mantenerse a como era antes al tener un encuentro con Dios. La presencia de Dios nos lleva a mostrar lo que hay dentro nuestro. La vida que nosotros manifestamos ante los demás demuestra el tiempo que pasamos con Dios. Lo hablamos con los jóvenes y también el domingo. Mi vocabulario, mi forma de ser, manifiesta desde donde yo estoy, con quién me relaciono. Y así es con Dios. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice,
El escritor está hablando de la palabra de Dios y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne. ¿Qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero versículo 13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En presencia de qué? De la palabra, porque de la palabra está hablando. Cuando soy expuesto a la palabra de Dios es difícil que yo lea y me vaya así nomás y no haya pasado nada en mi vida. 2 cosas pasan. ¿Me ablanda o me endurece? Ese es el resultado. ¿Me ablanda o me endurece? No es que no pasa nada, porque nada es en vano. Nada es en vano. El salmista miraba y decía, Señor, tú eres todopoderoso, eres omnipotente, del Salmo 139. Veo tu creación y veo que sabes todas las cosas, sos omnisciente. Me quiero ir, pero eres omnipresente. Por lo tanto, termina concluyendo el Salmo 139, los 2 últimos versículos dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Porque al ver a Dios, lo único que puede hacer el salmista dice, está todo mal en mí. Por lo tanto, si hay algo malo que yo no estoy viendo, mostrámelo. Mostrámelo. Y sin dudas el ministerio de Pablo era caracterizado por estas verdades. Por eso podía poner de testigo a Dios y podía decir, no me importa, yo no quiero agradar a los hombres, quiero agradar a Dios porque Él es el que examina mi corazón. Porque no hay nada que ocultarle. El siervo de Dios deseará que Dios examine su corazón. No solo las cuestiones morales y personales, sino también para delatar aquellas cuestiones impuras aún dentro de su ministerio. Somos tentados siempre a buscar el secreto, la fórmula secreta para esto, para aquello, ideas. Somos tentados a todo eso. Pero la oración de cada ministro tiene que ser esa. En la vida diaria de cada uno de nosotros debe ser esa. Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Y tengamos en cuenta esto, hermanos. Pablo era un apóstol. Pablo era un hombre de influencia. Y la influencia es poder. Quieran o no, es poder. Y el poder es muy peligroso. Es muy peligroso. Y ayer cuando estamos por dormir con Estela le dije, yo desestimé este pasaje. Lo estaba desestimando. Veía, no sé, muy sencillo para estudiarlo y quizás como que decía, y realmente lo confieso, pequé al hacerlo así. Y cuando estaba estudiando en esta semana este pasaje, luchaba con algo, luchaba y decía, bueno, aquí encontré una verdad que es para mí, para pensar día a día, año tras año. Y ayer cuando estaba terminando el sermón, oraba para decir que no solamente a mí, sino que también para usted y para vos sea lo mismo. Y pensar en lo siguiente, ¿no? Que no podemos vivir una vida oculta. No podemos vivir una vida oculta. No podemos. Porque Dios va a sacar a luz todo en su momento. Y yo temo en eso. Temo en mi vida personal, temo en la vida de Valdir y temo en la vida de cada uno de nosotros. Porque nada puede permanecer oculto a los ojos de Dios. Nada. Y cuando sale a la luz, daña, lastima.
Y Pablo tenía eso en su corazón. Yo no puedo seguir así. No podemos ocultar nada al Señor. Nada. Todo sale a la luz. Hoy en cosas tontas ocultamos el estado del WhatsApp. ¿Y qué piensan? ¿Que Dios no se va a dar cuenta de eso? ¿Que Dios no lo va a sacar a luz? Todo saca a luz. Yo puedo vivir una vida hipócrita, pero Dios la va a sacar. Dejemos de fingir con nosotros mismos. No solamente preocupémonos en predicar un evangelio, sino a vivirlo al evangelio. No solamente a compartir un mensaje o un consejo, sino también a vivirlo personalmente. Y eso fue lo que Pablo hizo en medio de toda esta situación. Eso es lo que dio consistencia, le dio firmeza al ministerio. Y cuando el evangelio es ensuciado, es pisoteado, lo que va a utilizar el Señor es justamente eso, cosas que Dios está detrás de todo. El carácter sobrenatural, que solamente Dios lo da. La integridad, es Dios obrando en Pablo, en los misioneros, y obrando también en nosotros. Pero también pensar en la honestidad. Si queremos servir, ya sea acá en el púlpito, dirigiendo la alabanza, tocando los instrumentos, repartiendo folletos, predicando el evangelio, haciendo discipulado, enseñando, necesitamos estas tres cosas. Estas tres cosas. No solo necesitamos un instituto bíblico, no solo necesitamos del IPE, no solo necesitamos de esto y de aquello. Necesitamos esas tres cosas. Porque sin esas tres cosas nada va a funcionar. Necesitamos orar unos por otros, hermanos. Esto no es nada lo de la pandemia. Para que podamos servir al Dios vivo y verdadero, como justamente dice Pablo. Estos hombres se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. La gente se puede estar muriendo, la gente puede estar enfermándose, pero eso no quita que nosotros dejemos de servir al Dios vivo y verdadero, desde el lugar en donde estamos. Pero todo comienza acá. Acá. Y esa tiene que ser nuestra lucha constantemente. Dios nos ve. Dios nos ve. Y Él nos va a juzgar. Y hermanos, tengo miedo de eso. Tengo miedo de mi vida personal. En mi casa ya tengo 6 ojos que me ven. Y ven lo pecador que soy y lo que me equivoco y de mis errores. Pero hay un ojo que son como llamas de fuego que penetran lo más profundo de nosotros. Y un día estaremos delante de Él. Y ahí todo se va a ver, a sus ojos. No perderemos la salvación, aquellos que somos salvos, por supuesto. Pero Pablo también habla de que sufrirá pérdida. Que seamos motivados a eso, que no nos dejemos intimidar, ni por personas, ni por ideologías para que prediquemos el evangelio fielmente. Pero para eso necesitamos ese carácter sólido, sobrenatural que solamente Dios da. La honestidad y la integridad. ¿Oramos? Señor, venimos ante tu presencia. Señor, nos ves a cada uno de nosotros aquí congregados. Conoces lo más íntimo. Tu palabra ha hablado de alguna manera en cada uno de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a no seguir viviendo como antes. Si hay cosas que cambiar, hacerlas. Y si hay cosas que mejorar también. Y si hay cosas que estamos haciendo bien también, Señor, necesitamos potenciarlas para tu excelencia y gloria. Y solamente tú puedes obrar en eso. Intercedo, Señor, en esta mañana, primeramente por cada varón, cada hombre presente en esta mañana, cada uno de nosotros que estamos acá. Nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras debilidades,
Necesitamos ser fortalecidos, Señor, con la fuerza que solamente tú das, pero ayúdanos a vivir una vida íntegra y honesta, Señor, en el trabajo, en la familia, en la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. Te pido también por las hermanas, por las mujeres, en el lugar, Señor, donde tú has colocado a cada una de ellas. A los hijos, los jóvenes, Señor, tú sabes todo. Ayúdanos a temer cada día, pensando en que tú un día nos juzgarás en tu santidad y conforme a tu justicia. Gracias, Padre, por tu palabra y el ministerio de Pablo que nos anima a seguir adelante a pesar de las adversidades, oposiciones, mentiras. Sabemos que hay una manera de hacer ministerio y es solamente con tus fuerzas. Padre, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.